Vamos a hablar acerca del movimiento pentecostal, de dónde nacen las iglesias pentecostales, cuáles son los orígenes de la iglesia pentecostal. Muchos han escuchado de que inicia en la calle Azusa. Esto pasó en la calle Azusa en el 1910 y no fue el inicio del pentecostalismo, no, solo fue la explosión del pentecostalismo. Ok, vamos a darle inicio a esta crucial clase de el conocimiento o el origen de la iglesia pentecostal. Sí, mi hermano Harley Michel la Apologeta de estar hablando acerca de la historia. Yo amo mucho las historias, hermano. Me gustan mucho las historias. Y por eso hoy vamos a hablar acerca del movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal inicia en Toquera, Kansas, siglo XIX, 1900. ¿Cómo inicia este gran movimiento? A través de un joven metodista llamado Charles Ford Parham. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo surge este movimiento? ¿Qué pasa? Bueno, este muchacho recibe el don de hablar en lenguas, cosa que no se veía mucho en las iglesias o congregaciones antiguas. Este muchacho recibe el don de hablar en lengua y no solo que lo recibe, sino que también comienza a predicar del don de lengua. Pero pasa algo muy crucial. No solo lo recibe, él da por gracia lo que por gracia recibe. Este muchacho pertenecía a un movimiento de santidad. Así mismo se llama Movimiento Conservador de Santidad. Miren, los cristianos en esa época, en 1900, eran, y no solo los cristianos, sino ese grupito, eran muy exigentes con la santidad. No solo se refería a una santidad de ropa, sino también se refería a una santidad del alma. Pero pasó algo. Charles Lefford Parham y su grupito del movimiento llamado Santidad fueron rechazados por los metodistas por el hablar en lengua. ¿Por qué? Porque no se aceptaba el hablar en lengua. Como muchas personas ahora no creen en el hablar en lengua. Creen que solo fue que si yo hablo inglés, español o cualquier idioma, ya estoy hablando en lengua. No, hay una lengua que viene por el Espíritu Santo y aunque tú hables español, portugués, inglés, si no es por el Espíritu Santo que te pone a hablarla, no se refiere a la lengua espiritual que Dios habla. Ahora, este muchacho, Charles Paul Parham, abrió en Toquera, Kansas, un instituto bíblico y ahí comenzó a predicar sobre el don de lenguas para aceptar, para que las personas comiencen a entender qué es el don de lengua. Amados, pues el 31 de diciembre, Charles Ford Parham ora por la congregación, un culto de dándole la bienvenida al nuevo año. Este muchacho ora por una evangelista llamada Agnes. Cuando él ora por ella comienza a recibir el don de lengua. Espérate. Pero los apóstoles, Pedro, Pablo, pusieron las manos sobre otros y también hablaron en lengua. O sea, no nos hemos salido de la Biblia. Lo que Charles Ford Parham hizo no fue antibíblico, fue bíblico. Pero como quiera, los metodistas lo rechazaron. Ok, lo rechazaron. Ese día, de las 30 personas que habían en esa congregación, la mitad
recibe el hablar lengua, pues Charles se dirige a Texas. El movimiento nació en California, en Dockeras, Kansas. Él se dirige a Texas. Cuando Charles va a Texas en el 1905, él comienza a predicar y enseñar acerca de esto. Pues en Texas hay un muchacho, un negro afroamericano llamado William Seymour. Sí, William Seymour, ¿se te parece conocido? El gran iniciador del avivamiento. Muchas personas creen que el avivamiento comenzó por William Seymour. No, William Seymour fue el precursor o el que explotó, o sea, el que dio a conocer a través del gran avivamiento el pentecostalismo. Pero pasó algo. En ese tiempo había un racismo muy grande que no querían que los negros se ligaran con los blancos. Sí, por ende, William Seymour escucha la palabra, escucha la palabra de lejos y se va llenando, se va llenando, se va llenando de poder, se va llenando de la presencia, se va llenando del espíritu. Él no podía entrar, sí, él no podía entrar, pero escuchaba. ¿Por qué? Hay un texto muy importante que dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Pues este muchacho llevó esa palabra a la calle Azusa, ¿sí? Te suena conocido muchos de ustedes, la calle Azusa del gran avivamiento de William Seymour, ¿sí? Este muchacho comienza a predicar la palabra, comienza a predicar lo que escuchó por Charles por Farham. Y allá en la calle Azusa, en toda California, se riega el pentecostalismo por este afroamericano que fue rechazado. Ojo, la iglesia pentecostal fue la pionera en rechazar el racismo. Sí, fue la pionera. Lo que pasa es que la iglesia estaba naciendo plenamente. Amados, y vemos cómo nace el pentecostalismo. William Seymour fue rechazado y fue negado tan solo por condición. Entonces, mira qué pasa. Oiga lo que pasa. Los cultos en ese entonces eran muy centrados en la adoración a Dios. Era un culto que se adoraba con el corazón, sí, con el corazón. Pero pasaba algo, los cultos en ese entonces, cuando inició el pentecostalismo, iniciaban a las 10 a.m. de la mañana. Y usted sabe a qué se terminaba. No se terminaba a las 12. Porque, por ejemplo, ahora la gente inicia, el culto se inicia a las 7:30 y ya a las 9 que iniciaba su caso, a las 8:30 que iniciaba su caso. El culto iniciaba a las 10 de la mañana. En ese entonces, 1905, 1910, en el siglo XIX, se iniciaba a las 10 de la mañana y se terminaba al otro día, porque las personas tenían hambre y sed de justicia. Las personas tenían hambre y sed de la palabra de Dios. Y así fue que nace el movimiento pentecostal. Quizá usted no sabía su origen. Usted es pentecostal, pero no sabe su historia. Sí, aquí le explico dónde nació su historia. Porque pasaba algo también dentro de la historia, de que se creía que el que hablaba en lengua era porque estaba bautizado en el Espíritu Santo y Fuego. Tiene que venir mucha doctrina pentecostal. Bueno, tiene que ser pentecostal, obvio. Que muchos pentecostales creen, yo no, que el que habla en lengua es porque está bautizado en el Espíritu Santo y Fuego. No, no es necesario que tú hables en lengua para saber si tú estás bautizado en el Espíritu Santo y Fuego. No,
Hay personas que no hablan en lengua, pero tienen el discernimiento, tienen la interpretación, tienen el don de ciencia, el don de sanidad, el don de milagro, el don de profecía, entre otros. No solo hay que hablar en lengua, pero en ese entonces se creía eso. Bueno, aún ahora, en este entonces, siglo XXI, se cree lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tampoco tenían una teología tan profunda, tampoco tenían una teología así firme, porque apenas la ciencia seguía aumentando, apenas el conocimiento seguía entrando a las iglesias. Pero los que conocen la palabra, los que estudian la palabra, saben que no solo hay que hablar en lengua para decir que tú estás bautizado en Espíritu Santo y fuego. Así que, así como Charles Forfalja inició este gran avivamiento en 1900 por ser rechazado por los metodistas por hablar en lengua, luego viene William Seymour, querido por muchas personas aún entonces, lleva ese gran avivamiento a la calle Azusa y se levantan muchos hombres de Dios siguiendo y llevando la palabra en un gran avivamiento. Amén. Porque el fuego de Dios nadie lo podrá apagar. He sido tu amigo y tu hermano, Arlene Michelle Apologeta. Que la paz del eterno Dios sea contigo. Y espero que este estudio, si seguiste hasta el final, ponme amén. Si seguiste hasta el final, pues que el eterno Yahweh sea bendecido.